La vida en un castillo medieval no era solo banquetes y atuendos elegantes. A veces, se trataba simplemente de sobrevivir en la oscuridad. Antes de que la electricidad llegara y arruinara toda la diversión, los reyes y sus cortes tuvieron que ser creativos. Desde los métodos de iluminación más costosos hasta los brillos más humildes, encontraron la manera de evitar que sus muros de piedra se sintieran como una cueva. Y cuando se trataba de iluminar esos enormes espacios, tenían más de un truco bajo la manga real. Comencemos con un método muy simple pero efectivo: las velas. No eran las típicas decoraciones de un pastel de cumpleaños. Estamos hablando de una iluminación seria. Las estrellas del mundo de la iluminación medieval eran las velas de cera de abeja. Mientras que la gente común tenía que conformarse con velas de sebo, hechas básicamente de grasa animal y que olían como una barbacoa fallida, la alta sociedad insistía en usar cera de abeja. ¿Y quién podría culparlos? Las velas de cera de abeja ardían con una luz limpia y brillante, sin hacer que todo el mundo apestara, como si hubiera estado en la cocina todo el día. Una sola vela de cera de abeja, de alta calidad, podía durar hasta 9 horas, perfecta para esas largas noches de invierno en las que Netflix no era una opción. Hablando de dinero, estas velas no eran baratas. Cada vela de cera de abeja podía costar entre 6 y 10 peniques. Puede que eso no suene a mucho, pero en aquella época era suficiente para hacer llorar a un campesino. Para ponerlo en perspectiva, imagina gastar $50 en una sola vela hoy en día. Ese es el tipo de lujo del que estamos hablando. Y escúchame bien, un castillo de tamaño mediano podía quemar entre 300 y 500 velas cada mes. Eso sí que era hacer arder tu bolsillo. Pero los verdaderos protagonistas eran los candelabros. Imagina enormes estructuras de madera o hierro colgando del techo, repletas de velas, como una versión medieval de una bola de discoteca. Durante los grandes banquetes, encendían cientos de estos monstruos, convirtiendo el gran salón en lo que, a ojos medievales, debía parecerse a Times Square. Los pobres sirvientes tenían que correr de un lado a otro, encendiendo cada vela antes del anochecer. No era tarea fácil cuando tenías que equilibrarte en una escalera en un castillo lleno de corrientes de aire, usando esos incómodos zapatos puntiagudos de la época. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las velas no eran solo para ver por dónde caminabas. Eran el equivalente medieval de un reloj Rolex. Cuantas más velas podías permitirte quemar, especialmente las de cera de abeja, más rico eras. Los reyes deliberadamente iluminaban sus salones de banquetes como un árbol de Navidad para impresionar a sus invitados. Oh, estas cientos de velas de cera de abeja. Solo una noche cualquiera en mi castillo, nada importante. El entretenimiento nocturno giraba en torno a la luz parpadeante de las velas. En lugar de maratonear sus series favoritas, los nobles se reunían alrededor de la luz de las velas para sesiones de narración de cuentos o para discutir los últimos chismes del castillo. Las decisiones de estado más importantes a menudo se tomaban a la luz de las velas, lo que probablemente explica algunas de las cuestionables decisiones de la historia medieval. Intenta leer un tratado de paz con una vela parpadeante y verás si no terminas aceptando casar a tu primogénito con un reino vecino por accidente. Administrar todas estas velas era un trabajo de tiempo completo. El castillo debía mantener enormes reservas de velas, especialmente en invierno, cuando el sol apenas hacía acto de presencia. Era como dirigir una tienda medieval de velas perfumadas, pero en lugar de tener 50 fragancias diferentes de maravilla invernal, solo tenías que asegurarte de tener suficiente luz para no tropezar con las paredes. Si las velas eran la opción elegante de iluminación, las lámparas de aceite eran el caballo de batalla confiable en la iluminación de los castillos medievales. Estas confiables luces eran perfectas para espacios más pequeños, algo así como las lámparas de mesa que usamos hoy en día. Excepto que, en lugar de enchufarlas a la pared,
había que lidiar con diferentes tipos de aceites que harían que un inspector de sanidad moderno sufriera un infarto. Hablemos de lo que quemaban en estas lámparas, porque el menú era bastante peculiar. En las regiones mediterráneas, el aceite de oliva era la opción premium. Ardía con una luz limpia y brillante, convirtiéndolo en el Tesla de la iluminación medieval. Pero si te movías hacia el norte, encontrabas gente quemando grasa animal, lo que producía una luz con toda la gracia de una fogata ahumada. Algunos más ingeniosos usaban aceites de semillas de lino o frutos secos, mientras que en las zonas costeras adoptaban un estilo completamente pesquero con aceite de hígado de bacalao. Solo puedo imaginar la atmósfera única que esto creaba. Nada dice, bienvenido a mi castillo, como el aroma de aceite de pescado ardiendo en el aire. El verdadero punto de inflexión fue la duración de estas lámparas. Mientras que las velas se apagaban después de 9 horas, las lámparas de aceite podían seguir ardiendo de 12 a 15 horas seguidas. Eso es más tiempo que una jornada laboral moderna, algo bastante crucial cuando intentas gobernar un reino sin electricidad. A los reyes, en particular, les encantaba tener estas lámparas en sus dormitorios, porque nada arruina el sueño real como que tu fuente de luz muera a mitad de la noche. El diseño básico era sorprendentemente simple. Tenías un recipiente hecho de metal, arcilla o cerámica, básicamente cualquier material que no se incendiara. Los medievales aprendieron esa lección de la manera difícil, estoy seguro. Luego colocabas una mecha hecha de fibras trenzadas como lino, cáñamo o algodón. Era el equivalente medieval de requiere ensamblaje, solo que en lugar de seguir las instrucciones de IKEA, tratabas de no prenderte la barba en llamas. Aquí hay un dato curioso que podría sorprenderte. Las lámparas de aceite eran en realidad un signo de buena planificación y gestión de recursos. A diferencia de las velas, que tenías que almacenar como si fueras un preparador para el fin del mundo, el aceite podía guardarse por periodos más largos sin echarse a perder. Además, podías comprarlo a granel y rellenar las lámparas cuando fuera necesario. Era la versión medieval de tener una membresía en Costco. Compras inteligentes para el administrador astuto del castillo. La ubicación de estas lámparas era un arte en sí mismo. Las encontrabas encajadas en nichos de las paredes, sobre mesas o colgadas en soportes diseñados especialmente. Los arquitectos más inteligentes del castillo creaban pequeños nichos con superficies reflectantes detrás de las lámparas para maximizar la luz. Los decoradores medievales sabían lo que hacían. Pero quizás lo más brillante de estas lámparas de aceite era su portabilidad. A diferencia de los enormes candelabros que requerían un equipo de sirvientes y posiblemente una pequeña grúa para manejarlos, una persona podía llevar fácilmente una lámpara de aceite consigo. Esto las hacía perfectas para esos viajes nocturnos a la cocina del castillo en busca de un bocadillo. Aunque imagino que más de un noble nocturno descubrió que llevar una lámpara de aceite mientras intentaba escabullir un pastel de carne de regreso a su alcoba era una habilidad que requería práctica. El verdadero desafío llegaba cuando era hora de rellenar estas lámparas. Un solo movimiento en falso y terminabas con aceite por todas partes. Y déjame decirte, quitar aceite de oliva de un tapiz medieval probablemente no era nada divertido. Hablando de peligros de incendio, es el momento perfecto para hablar de la opción de iluminación más dramática de los castillos medievales: las antorchas. Estas eran las estrellas del rock de la iluminación medieval. Mientras que las velas y las lámparas de aceite jugaban seguro, las antorchas eran puro espectáculo y alarde. Básicamente, eran enormes palos en llamas que podían transformar cualquier pasillo aburrido del castillo en una escena de película de acción al instante. Pero estos chicos malos no eran solo ramas al azar prendidas fuego, aunque estoy seguro de que alguien intentó ese método en algún momento. Eran cuidadosamente fabricadas con maderas blandas como pino o abeto, generalmente de alrededor de 1 metro de largo, perfectas para iluminar el camino, y si no tenías cuidado, para chamuscarte las cejas accidentalmente.
La parte inteligente era que las empapaban en resina o savia de árbol, lo que hacía que ardieran por más tiempo y con mayor intensidad. Era como el líquido para encender barbacoas de la época, solo que realmente funcionaba bajo la lluvia y el viento. La cantidad de madera que estos castillos consumían para sus antorchas era alucinante. Estamos hablando de entre 500 y 1000 kilos al mes. Eso equivale más o menos al peso de un coche pequeño en madera, solo para mantener el castillo iluminado. Los leñadores locales debían tener brazos como troncos de árbol. Había diferentes tipos de antorchas para distintas ocasiones. Las antorchas de mano estándar eran el equivalente medieval de una linterna, perfectas para esos viajes nocturnos a la cocina o para verificar si ese ruido aterrador era un dragón o solo el viento. Las antorchas montadas en la pared eran las instalaciones permanentes, básicamente las farolas medievales que iluminaban los pasillos del castillo. Luego estaban los elegantes braseros y soportes de antorchas para los patios y grandes salones, porque nada dice «soy importante» como una enorme columna de fuego controlado. Lo mejor de las antorchas era que podían arder durante bastante tiempo. Una antorcha básica duraba entre 1 y 2 horas, pero si te ponías sofisticado con el remojo en resina, podías extender su duración a 3 o 4 horas. Suficiente tiempo para organizar un banquete, planear una cruzada o averiguar por qué el bufón de la corte seguía desapareciendo en la bodega de vinos. Por supuesto, toda esta iluminación dramática necesitaba algo más permanente y acogedor para complementarla. Ahí es donde entraba en juego el verdadero corazón de la iluminación de los castillos, la imponente chimenea, que hacía mucho más que solo mantener los pies calientes. Estas no eran simplemente agujeros en la pared con llamas, eran los centros sociales de su tiempo. Cada habitación importante tenía una, desde el gran salón hasta las cámaras privadas del rey, e incluso la cocina, aunque esa era más para cocinar que para lucirse. Pero mantener estos espacios enmarcados en piedra funcionando no era tarea fácil. Un castillo de tamaño decente quemaba entre 2 y 4 carretas de leña cada día. Eso significaba entre 60 y 120 carretas al mes. Solo imagina ser el desafortunado encargado del suministro de leña del castillo. Lo siento, mi señor, no podemos invadir Francia este mes. Gastamos todo nuestro dinero en leña. La chimenea no era solo una fuente de calor, también era un símbolo de estatus que gritaba: soy lo suficientemente rico como para tener un enorme agujero en mi pared que constantemente necesita ser alimentado con madera costosa. Los reyes y nobles exhibían sus elaboradas chimeneas con el mismo orgullo con el que los propietarios modernos muestran sus enormes televisores de pantalla plana. Cuanto más grande y ornamentada era tu chimenea, más importante eras, obviamente. La luz de estas chimeneas no era especialmente brillante, pero creaba un resplandor cálido y parpadeante perfecto para las reuniones. La gente se congregaba a su alrededor por las noches, compartiendo historias, tramando conspiraciones políticas o simplemente tratando de evitar congelarse el trasero real. Era como una cafetería medieval, solo que sin café y con muchas más conversaciones sobre espadas. Pero incluso con todas estas fuentes de iluminación, velas, lámparas de aceite, antorchas y chimeneas, los medievales aún tenían que lidiar con una gran cantidad de oscuridad. Esto llevó a algunos hábitos de sueño bastante interesantes que harían levantar las cejas a los expertos en sueño modernos. Podrías decir que tenían una relación completamente diferente con la hora de acostarse. Este patrón de sueño tenía un nombre, y se llama sueño bifásico. Bueno, los medievales no lo llamaban así, para ellos simplemente era lo normal. En lugar de nuestro moderno maratón de sueño de 8 horas, dividían su descanso en 2 partes, como si la noche tuviera una función doble. Y siendo sinceros, considerando lo oscuro que era su mundo, tenía todo el sentido del mundo. Así funcionaba. Poco después de la puesta del sol, todos se iban a dormir para su primer sueño.
que duraba entre 3 y 4 horas. Luego, en medio de la noche, se despertaban durante un par de horas para lo que podríamos llamar su tiempo libre medieval. Los reyes usaban este periodo de vigilia para todo tipo de actividades: leer documentos importantes, probablemente entrecerrando los ojos con la tenue luz de una vela, tener reuniones secretas con sus consejeros, porque nada dice confidencial como una charla a las 2 de la mañana, o revisar la seguridad del castillo. Las inspecciones sorpresa debían ser divertidas para los guardias medio dormidos. Después de sus aventuras nocturnas, volvían a la cama para un segundo sueño de otras 3 o 4 horas. Era como si su noche tuviera un intermedio incorporado. Y esto no era solo una peculiaridad de la realeza. Todos, desde campesinos hasta reyes, seguían este patrón. Para ellos, era tan natural como para nosotros hacer maratones de series en Netflix. Lo realmente interesante es cómo este hábito afectaba la vida en el castillo. Durante ese periodo de vigilia a mitad de la noche, podías encontrar todo tipo de personas realizando sus tareas en silencio. Guardias cambiando turnos, sirvientes preparando el día siguiente o incluso el propio rey deambulando con una vela, pretendiendo hacer cosas importantes mientras en realidad solo buscaba un bocadillo de medianoche. Este patrón de sueño no era simplemente un capricho, sino que estaba perfectamente sincronizado con su situación de iluminación. Con una luz artificial tan limitada, la gente naturalmente seguía el ritmo del sol. Las noches de invierno eran especialmente largas, a veces duraban más de 14 horas. Eso era demasiado tiempo para estar en completa oscuridad, con solo unas cuantas velas y chimeneas. Dividir el sueño en 2 partes hacía que esas largas noches fueran más manejables y, francamente, menos aburridas. Pero incluso con sus ingeniosos horarios de sueño, los medievales necesitaban aprovechar al máximo la luz natural cuando podían. Y hablando de eso, hablemos de cómo los castillos fueron diseñados para capturar hasta el último rayo de sol. El sol. Lograr que la luz del sol entrara en un castillo medieval era como jugar una enorme partida de Tetris arquitectónico. Esas ventanas estrechas no estaban solo para que los arqueros dispararan flechas a través de ellas, sino que fueron cuidadosamente diseñadas para maximizar la luz natural sin comprometer la seguridad del castillo. Un auténtico ejercicio de multitarea arquitectónica. Los grandes salones recibían un tratamiento especial con ventanas arqueadas más grandes orientadas hacia el este o el sur. De esta manera, el rey podía celebrar audiencias y sesiones de la corte durante las horas más luminosas del día sin tener que gastar valiosas velas. Probablemente también sea la razón por la que la mayoría de los retratos medievales muestran a la gente con expresiones tan serias. Intenta mantener una pose real mientras frunces el ceño por un rayo de sol directo en la cara. Los patios de los castillos eran el equivalente medieval a una granja de paneles solares. Construidos en el centro del castillo, estos espacios abiertos se convertían en el epicentro de la actividad diurna. Desde sirvientes haciendo la colada hasta nobles practicando sus habilidades con la espada, todos se reunían en estos lugares soleados. Seguro que había una competencia feroz por los bancos más soleados durante las pausas para el almuerzo. Los constructores de castillos más inteligentes colocaban sus fortalezas en terrenos elevados, no solo por razones defensivas, sino también para asegurarse de recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Era como si los desarrolladores inmobiliarios medievales ya comprendieran el valor de una buena vista. La ubicación de cada habitación importante se planificaba cuidadosamente en función del recorrido del sol. Algo parecido a las casas modernas con paneles solares, pero en lugar de cargar baterías, estaban cargando sus niveles de vitamina D. Pero, ¿qué sucedía cuando el sol se ponía? Bueno, ahí es cuando nuestro viejo amigo, la luna, tomaba el relevo en el turno de noche. La luz de la luna jugaba un papel sorprendentemente importante en la vida de los castillos medievales,
aunque no fuera precisamente la fuente de iluminación más confiable. A los guardias les encantaba la luna llena, ya que les permitía ver posibles amenazas sin tener que agitar antorchas por todo el castillo como si fueran faros humanos. No era fácil ser sigiloso cuando básicamente estabas sosteniendo un enorme cartel de «Aquí estoy». Algunos reyes astutos incluso programaban reuniones diplomáticas al aire libre durante las noches de luna llena. Nada decía «Soy poderoso y misterioso», como negociar tratados a la luz de la luna. Aunque apuesto a que más de un documento importante terminó firmado con garabatos al azar, porque nadie podía ver bien lo que estaba escribiendo. El verdadero problema con la luz de la luna era su imprevisibilidad. Las noches nubladas podían convertir el castillo en un juego de «adivina contra qué acabas de chocar». Y aunque estuviera despejado, no es que pudieras leer el último bestseller medieval solo con luz lunar. Los reyes que intentaban organizar fastuosos banquetes nocturnos probablemente pasaban la mitad del tiempo asegurando a sus invitados que solo habían metido el codo en la salsa y no en algo peor. Pero cuando la luz de la luna no era suficiente, lo cual era la mayoría de las veces, los medievales tenían un truco de iluminación más bajo la manga. Un recurso barato y accesible que incluso el sirviente más humilde podía permitirse. La modesta luz de junco, la versión medieval de las velas económicas. Estas sencillas luces se fabricaban con tallos secos de junco empapados en grasa animal, lo que las convertía en el equivalente medieval de un proyecto de bricolaje. Eran tan baratas y fáciles de hacer que hasta el sirviente más pobre podía iluminar su camino a la cama sin tropezar con las paredes. Cada luz de junco solo ardía entre 15 y 30 minutos, lo cual no es precisamente una duración impresionante, pero cuando la alternativa era golpearse el dedo del pie contra un mueble en la oscuridad, incluso un breve destello de luz parecía un verdadero lujo. Los reyes y nobles a veces las usaban como iluminación de emergencia en sus habitaciones, probablemente mientras murmuraban que realmente necesitaban pedir más de esas lujosas velas de cera de abeja pronto. El proceso para fabricar luces de junco era simple pero ingenioso. Primero, se tomaban largas plantas de junco, básicamente un tipo de hierba alta. Se les retiraba la capa exterior, dejando solo una tira fina para sostener la médula interna, y luego se sumergían en la grasa animal sobrante. Era el equivalente medieval del reciclaje. Nada se desperdiciaba. Aunque no quiero imaginar cómo olía el castillo el día que se fabricaban estas luces. Lo mejor de las luces de junco era cómo democratizaban la iluminación. Mientras que el rey en sus aposentos podía leer documentos importantes bajo la luz de velas de cera de abeja, los sirvientes en las cocinas podían disfrutar de su propia pequeña llama titilante. Eran perfectas para esos últimos momentos de costura antes de dormir, o, si eras de los pocos afortunados que sabían escribir, para redactar una carta a tu enamorado. Por supuesto, todas estas fuentes de iluminación juntas, desde las más lujosas velas de cera de abeja hasta las humildes luces de junco, creaban un castillo vivo con luces parpadeantes por todas partes, cada una contando su propia historia sobre la vida medieval.